La táctica del martillo y yunque es una táctica militar. Unos 350 años antes de Cristo, Alejandro Magno era uno de los emperadores que ocupaba esta táctica y que implicaba el uso de dos fuerzas primarias. Una fuerza era la que inmovilizaba al enemigo y la otra era la que aplastaba o derrotaba al oponente con una maniobra de cerco, o sea, una maniobra envolvente. Esta táctica podía incluir un asalto frontal a las manos de la tropa ajena, a la tropa del enemigo, que juega un papel de un movimiento quizás lento o estático, pero cumple un rol, cumple una función. La segunda fase del martillo y yunque involucra una fuerza más móvil que maniobra alrededor del enemigo y le ataca desde atrás para así asestar un golpe decisivo. La táctica del martillo y yunque, de manera fundamental, es un envolvimiento único y es necesario distinguirlo al simple hecho que es forma de un cerco o un grupo simplemente que mantiene ocupado al enemigo mientras que una fuerza de flanqueo asesta para dar el golpe de gracia. La expresión más fuerte del concepto martillo y yunque es aquella en que ambos niveles son suficientes por sí mismos para asestar un golpe decisivo. Este nivel del yunque se refiere pues a una simple táctica de distracción y es un cuerpo considerable que golpea al enemigo con una fuerza de inmovilizarlo y pulverizar su fuerza. El mensaje de hoy va a tratar mucho de aquellas cosas que nos envuelven, de aquellas cosas que nos sentimos atrapados y no sabemos cómo resolver. Y quizás alguien nos da un consejo, quizás alguien nos da una receta, nos da una práctica cómo hacerlo, pero no sabemos porque estamos de tal manera envueltos. Es como un sonido envolvente, ¿no? Aquellos equipos de música de sonido envolvente, vos escuchás prácticamente todos los sonidos y estás envuelto y disfrutás de esa música. Bueno, lo que hoy quiero llevarte es aquello cuando Dios te envuelve de una manera que no podés escapar de su presencia. Esa manera que Dios sabe desde el amor, desde su paz, desde una gracia especial, que no vas a poder escapar de sus fuerzas, de esa táctica militar si se quiere. Pero también está la fuerza envolvente del diablo, la fuerza envolvente del enemigo, que hay mucha gente que se envolvió en palabrerías, en ocultismo, en cosas desagradables, en cosas como el pecado. Y quizás intentaste 1, 2, 3, 10, 100 veces y hoy te encontrás de tal manera envuelto que ya decís que no tengo una salida porque lo que te está envolviendo es aplastante, es tóxico y estás allí y no sabes cómo hacer y qué hacer. El Salmo 32:6 creo que es la palabra justa para vos que hoy llegaste a este lugar. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y ahí aparece la palabra Selah, una pausa. El verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Hay una salida. Hay un llenado para tu vacío. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Dios, le rodea la misericordia. Alegraos, oh justos, en Jehová, y gozaos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuántos alegres hay en esta tarde? ¿Le querés dar un aplauso al Señor? Hoy nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar en su presencia.
Yo te voy a dar algunos ejemplos de hombres en la Biblia. Hay muchos, pero hoy voy a tomar 2 o 3 ejemplos. De hombres que se sintieron rodeados por cierta situación. Llegó un momento de prueba. ¿Sabes que la prueba llega a nuestras vidas por algunas razones? Para que produzca en nosotros esperanza, pero también la prueba llega para manifestar aquello que está oculto dentro de nosotros. La gente siempre confiesa todos sus pecados cuando está en el sanatorio, cuando está enfermo. Cuando la doctora viene y te dice, no sé, mami, qué decirte, te queda pocas cosas. Ahí la gente comienza a confesar. Entró en una prueba y tiene que sacar todo lo que está oculto, todo lo que está guardado, todo aquello que le envolvió. Hay un pecado en la vida de Pedro, por ejemplo, cuando le negó a Jesús. Pedro era un discípulo del Señor. Tenía particularidades, tenía un cierto afecto con Jesús. Pero cometió un pecado, le negó a Jesús. Vemos a un Judas que le traicionó. Judas era también uno de los discípulos de Jesús. Estaba caminando con él. Sabía del olfato de Jesús, sabía de sus tácticas, sabía de sus formas de llegarle a la gente. Pero Judas, un momento, envuelto en una situación que no estaba resuelta, le traicionó, pecó con la traición. Después le tenemos en el Antiguo Testamento a David, el famoso y popular David, que mandó a matar a Urías. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé, con la mujer con la cual David pecó. Entonces, cuando yo tengo estos personajes envueltos en situaciones no resueltas, yo me hice esta pregunta y te la hago a vos hoy que estás en este auditorio, en esta casa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste después de pecar? La Biblia dice, por ejemplo, Pedro, que lloró amargamente por haber negado a Jesús, por haber pecado. Vemos la vida de Judas. ¿Qué hizo después de pecar Judas? Fue y tomó la decisión más drástica de la vida de un ser humano. Se suicidó. Quizás Judas, no podemos juzgarle, pero dentro de su corazón hubo un cierto arrepentimiento. Por dice que él fue a los sacerdotes y les tiró las 30 monedas de plata. Pero tomó una decisión caótica de la cual la humanidad, hoy muchos se prenden de esta, por no tener problemas resueltos en su interior. David, te decía, otro ejemplo, que envía a matar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pecado entra en la vida de una mujer, de un hombre, de una familia, de una iglesia, de una ciudad, el pecado es oscuridad, no hay luz. Y cuando alguien camina en oscuridad, tantea. Y dígame si no es así, uno hace más macana estando en oscuridad. Ya cometió un error, ya hizo el cortocircuito y cortó la luz. Y va manoteando y van cayendo cosas y van rompiendo cosas. David había pecado con Betsabé. Pero en el desespero de haber pecado y entendido que Dios condenó ese pecado, David, después de pecar, llama a Urías para que sea asesinado. La historia es prolongada, yo te hago una síntesis para que hoy puedas interpretar lo que quiero llegar con el mensaje. Pero la otra pregunta que me hice yo, y te la voy a volcar a vos: ¿qué es lo que te llevó a pecar? Te dije la pregunta anterior, ¿qué hiciste después de pecar? Pero ahora, ¿qué es lo que lleva a una mujer, a un joven, a un varón a pecar? ¿Sabe qué es la reacción? Es un detonante que si el hombre y la mujer no sabe matizar y no sabe equilibrar, ese detonante lleva a cosas drásticas, como traer dolor, traer odio, traer rencor, traer amargura, traer pobreza, porque de eso se trata el pecado. Queridos muchachos, queridas muchachas, querida gente maravillosa, el pecado jamás te va a enriquecer.
Al contrario, el pecado atrae a la miseria, atrae a la pobreza, atrae las enfermedades, porque estás descubierto. El pecado es separación de Dios con el hombre. Una vez que el hombre, la mujer peca, se separa de Dios, está desprotegido. Y el diablo hace estragos. Ahora, ¿qué es lo que lleva al hombre y a la mujer a pecar? Te estoy mencionando Pedro, Judas, David y algunos más te voy a mencionar. Pero Pedro, por ejemplo, Pedro tenía una envidia. Quizás vos no notaste leyendo los evangelios, pero Jesús a uno de sus discípulos le dijo: este es mi discípulo amado. Pedro tenía envidia de Juan y no la supo resolver. Mire, querido, la envidia hay que aplastarlo a tiempo, porque se puede enraizar de tal manera en tu corazón que te va a llevar a un fin como el que le llevó a Pedro o el que le llevó a Judas. Pedro tenía un problema no resuelto con el orgullo. Señor, si todos te van a dejar, yo, Pedrito, no te voy a dejar. Si es necesario, cuando te llevan a la cruz, yo me voy con vos a la cruz. Yo voy a estar ahí. No podía resolverlo. El orgullo, la envidia lleva a familias enteras a la destrucción. ¿Cómo puedo contrarrestar una envidia? Y felicitándolo a aquel que le va mejor. Fácil. Probalo una vez, probalo 2 veces, la tercera te va a resultar más fácil. Después venciste a la envidia. Es mejor que a tu vecino le vaya mejor. Corres algo a ventaja. Es alguien menos que te va a pedir algo. Yo tengo 2 hermanos más aparte de mí. Y a mí me encanta que a ellos les va mejor. Ya estoy seguro que no me van a pedir. Que se agarren de ellos porque yo les puedo pedir. Es simple. Llegan las vacaciones, hay muchos que no pueden ir y tienen envidia y no resuelven esa situación. Y esa situación tan triste, pareciera ser tan suave, pero tan triste y profunda, te puede llevar a la destrucción. Mirá, te voy a hablar de Judas. Judas tenía un problema con el tema del dinero. ¿Te acordás de aquella mujer que trajo el perfume de alabastro y rompió los pies de Cristo? ¿Sabe quién era el discípulo que le dijo, si esto se vendiera, cuántos pobres se podían alimentar? ¿Sabe quién le dijo? Judas. Judas tenía un grave problema con el socialismo. Porque detrás de la fachada del socialismo dicen ser defender a los pobres, pero son los que más empobrecen a los pobres. Y Judas tenía un grave problema con esto. Fíjate que al momento de negociar la traición, ¿por qué negoció la traición? ¿Por unas vacaciones? No. ¿Por una casa? No. ¿Por 30 monedas de plata? No pudo resolver su situación. Llámese política, llámese sentimental, llámese de ambición. No lo pudo resolver. Estaba envuelto el yunque y el martillo, le envolvieron de tal manera y estaban aplastando. Y fíjate cómo terminó Judas. Pedro tuvo la gracia de encontrarse con Jesús y recibir otra vez el perdón. Fíjate, David tenía un tema que era el hijo olvidado de la casa. Era el hijo olvidado de la casa. Yo no sé por qué, pero hoy estás acá no es por una casualidad y Dios te está hablando. Por ahí gente dice, yo soy la olvidada de la casa. Y justamente hoy vi en un estado por allí que viste las madres dicen, yo a mis hijos a todos los quiero por igual. Y había una foto grande del hijo preferido y 2 chiquitas de los otros. Pero los 3 lo tienen por igual. No pasa en mi caso, no, justo 3 nombré, no. David tenía un tema que era el hijo olvidado. ¿Cómo puede ser que su papá Isaí, cuando vino el profeta Samuel, dice, vengo a ungir porque Dios me guió a esta casa a alguien por rey de Israel? Isaí le presentó a todos los hijos y se olvidó de David,
que estaba trabajando para él. Y David tenía esa situación, ese vacío en su corazón. Pero más que nada hay algunos de sus salmos que hablan, dice, aunque tu madre te dejara, aunque tu madre te desamparara, con todo Dios te recogerá, con todo Dios te abrazará. La madre de David en la Biblia no es nombrada, pero era Nitsebet. Yo digo, si el padre se olvida porque, bueno, el hombre es medio bruto, medio porque soy suave hoy, por no decir bastante. Pero la madre. Entonces David tenía un vacío no resuelto, ¿y sabe con qué solucionaba? Con mujeres. No tenía absoluta necesidad de ir con Betsabé. Pero había algo no resuelto en su corazón. A Pedro le llevó el cansancio, le llevó el orgullo, le llevó la presión. A Judas el negociado. La palabra envuelto es aquello que circunda, que abarca, que es algo que te supera. Viste que hay gente que hablas con alguien y dice, es algo que me supera, la bronca, el odio, no tengo ganas de matar. Es algo que circunda y está ahí abarcando. Ojo con el cansancio, ojo con la fatiga. Pedro se encontró cansado, fatigado, porque no es fácil seguir a Jesús. No es fácil seguir a Jesús. Estos días me encontré con un muchacho, hablaba con él, es de otro ministerio, es alguien que está muy, muy cerca de su pastor. Y le digo, che, ¿hace cuántos años te conozco y estás muy cerca de él? Yo te felicito, es bueno tener un discípulo, yo los tengo en mi iglesia y es bueno verte que vos estés tan al lado de tu pastor. Sí, pero vos sabés que a veces me cansan. No para. Vos cuando creíste que te estabilizó, ya cambió. Y seguir a Jesús era un poco así. Pedro se encuentra bajo la presión en una fogata diferente a la fogata de Jesús, en una conversación que no era a la que Pedro estaba acostumbrado, y se encuentra envuelto. Y una mujer le dice, es uno de ellos. Yo lo sé, yo lo vi. ¿Viste que está esa vieja que le conoce a todos? Y Pedro dice, yo no sé, yo no tengo nada que ver. Ah, no, mira si hasta hablas como él. Porque viste que cuando alguien se empapa con una persona, hasta habla como él. Hasta hace los gestos como él. Y Pedro ahí envuelto, cansado, la presión. Esa situación que tenía con Juan. La palabra griega, esa envoltura se llama eplekomai, es envuelto con alguien. Yo no sé cómo vengo a predicarte hoy este mensaje, pero hay gente que está aquí que está envuelto con alguien y no puede solucionarlo. Estás envuelto con alguien, estás envuelto con tu papá, con tu hijo, con alguien de la iglesia, con la sociedad, no sé. Era muy sencillo, Pedro, solucionarlo con Juan, sentarse un día los dos juntos, charlarlo, resolverlo, ya está, listo. Los dos somos discípulos, los dos somos importantes para Jesús, ya está, resolverlo. No, cargó con eso. Número 3, hay un tiempo de espera. Le nombré un tiempo de prueba. Hechos dice 14:22, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, diga conmigo, es necesario. El evangelio no es el camino de rosas como comúnmente se dice. Vas a tener algunas pruebas, pero es necesario porque Dios te quiere probar de qué estás hecho. Si hay algo adentro tuyo que no está resuelto, pero Él sí lo sabe, Él te va a permitir una prueba para que mediante esa prueba vos resuelvas esa situación. Mira, Pedro en ese momento de prueba no pudo soportar que Jesús desde la cruz mirara a su madre y le diga, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Ese hijo de quien habla la Biblia era Juan. Era Juancito.
Pedro no soportó de ser el primero, porque su orgullo no tenía resuelto, de llegar a la tumba vacía a ver la resurrección de Cristo. ¿Llegó antes quién? María Magdalena. Y en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de situación, el cansancio, la desilusión, los traumas no resueltos, Pedro agarra y vuelve, toma la decisión de volver a la pesca. Hoy acá, no tengo nada contra la pesca y no es pecado ir a pescar, porque muchos se toman de eso, pescar es pecado. Si es por eso, ¿cuántas lanchas en pecado hay? Hablo del contexto en que estaba viviendo Pedro, porque Jesús un día le encontró a la orilla del mar y le dice: te haré pescador de hombres. De allí le llamó el Señor. De allí le llamó en su gracia y misericordia. Y Pedro, el cansancio, las cosas no resueltas, se vuelve a ese lugar. Y hoy aquí, un hombre cansado se fue a pescar, y la Biblia dice en los evangelios que estuvo toda la noche pescando con otros 2 compañeros más. Pero a la madrugada, al amanecer, alguien de la orilla dice: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Y vos nunca sabés del pescador. Por ahí te dice no para no invitarte, o porque realmente no pescó nada. Y Jesús le dice: hey, tiren las redes a la derecha, allí van a encontrar peces. Mirá, yo sé que vos podés dar una instrucción a un carpintero, a un mecánico, a un lavador de autos, a un contador, pero no le podés dar una instrucción a un pescador. La tiene re clara, con qué carnada y con todo el tema, la tiene re clara. Ellos tiran las redes a la derecha como Jesús le indicó. Dice que la pesca era tan grande que su barca se hundía. ¿Cuál fue el detonante allí? Te voy a dar un secreto, vos que sos pescador. Cansado no se pesca. Acá otro secreto para todos: cansado no se va de vacaciones. ¿Viste? Le cuesta decir amén, porque la gente deja a las 6 de la tarde de trabajar, levanta el bolso, a los gritos, a los ponchazos, a los sopapos, carga la gurizada en el auto medio de marcha atrás y se van de vacaciones. Ah, pero somos felices. Pues no. Eso no es vacaciones, eso es trauma, eso es infierno, eso es castigo. Cansado no se pesca. La gente dice: me voy a pescar así descanso. No, no sirve, no vas a pescar. ¿Vos sabías que una vaca no se puede matar cuando hay alguien al lado y dice: pobre animal, porque hace una psicosis allí y no puede morir la vaca? Le erran el cuchillo, le erran el corazón, parece que no tiene corazón. Llora el animal. Pasa con los cerdos, cuando va un chiquero y dice: pobre chanchito. Pero bien que te gusta comerlo, ¿no? El chancho no muere porque hay un mufo al lado, lo sacan del medio y tienen que llevarle lejos. Eso dicen los que saben. Yo nunca maté un buey, nunca maté un chancho, y menos mal, porque iba a ser un desastre. Los como, sí, bien. Pero cansado no se pesca, cansado no se va de vacaciones. ¿Te van a dar vacaciones? Esto va entre paréntesis y de yapa, no te voy a cobrar nada por eso. Descansa 2 días, relájate, deja el celular, deja todo. Relájate, hombre, relájate, disfrutá. Andá al sol si querés todo el día en tu casa, nadie te ve igual. Obviamente tenés que cerrar todo, ¿no? Y ahí sí, vamos de vacaciones. Es otra la historia. Vuelvo al mensaje. Tus intentos, por más grandes que sean, no son nada ante la voz de tu Creador. ¿Intentaste muchas veces salir de esa situación, sí o no? ¿De las que estás envuelto? Hoy hay una voz de Dios que te dice: hey, es a la derecha. Pero yo digo una barca, ¿cuánto puede tener de ancho? 1,5 metros, ponele 2, ya exagerado. ¿No es lo mismo el agua de acá que de acá? ¿Y sabe qué? Lo que me llamó la atención, que las redes no se rompieron. ¿Sabe por qué las redes no se rompieron? Porque hay un propósito de Dios. Lo que Dios hoy te llama a hacer, lo que te envía a hacer,
No se va a romper porque el propósito de Dios sigue. El propósito de Dios sigue. El tema es que tenés que salir de esa envoltura, de ese martillo y yunque. Hazme oír, Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y en un espíritu noble me sustente. ¿Te animás a la cuenta de 3? Todos juntos decir así. 3, 2, 1. No me eches. Y no quites de mí. Vuélveme. Vamos con más. Vos le oraste a Dios. Y Dios esa oración la escuchó. Y la va a responder. ¿Cuántos quieren aplaudirle a Dios? Queda una cosita más. San Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y fíjate qué piola. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de la tierra unos 100 metros o 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas. Diga conmigo, brasas puestas. Y encima un pez con pan. Jesús siempre te va a llamar con un detalle por el cual vos te desviaste alguna vez. Brasas puestas. Allá cuando Pedro le negó, cuando pecó, había unas brasas. La gente se estaba calentando en la noche mientras a Jesús le estaban torturando. Pedro se envolvió con gente chusma, con gente miserable, con gente que no hace otra cosa que hablar del otro. Pedro se envolvió en unas brasas con gente quejosa, que todo el tiempo se queja de todo. Se queja porque no se hizo, cuando se hizo se queja porque se hizo. Se queja porque no vino y cuando vino se queja porque vino. Gente chusma, 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 que no hace otra cosa que hablar de vos. Y esas brasas, Jesús dijo, yo lo tengo que atrapar otra vez. Yo lo tengo que atrapar otra vez. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo hoy. Quiere atraparte otra vez. Pedro sale, se puso la ropa y llega y se encuentra una brasa. Le está dando un mensaje. Indirectamente, pero le está dando un mensaje. Y Jesús le dice, Pedrito, tenemos que hablar. Hoy Él te está nombrando y te dice, tenemos que hablar. ¿En qué estás envuelto? Pedro, ¿qué te pasó? Pedro, me dijiste que me ibas a seguir. Me encanta, Jesús usa un término, ahí en el verso 15 de Juan 21, dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La pregunta de Dios hoy es a tu corazón. Tenemos que hablar. Y te dice, ¿de verdad me amás más que estas cosas?
Jesús va a tratar con ese detalle por el cual un día te llamó. ¿Sabe cuánta gente? Estoy aquí todos los días en la iglesia, ando por todos los barrios todo el tiempo, todos los días, hasta los domingos de la mañana. Y la gente dice, paso por la iglesia y siento que Dios me está llamando. Este mensaje no es casual. Analiza lo siguiente, que en todo andar, en algún momento te va a llegar un punto y digas, ¿qué me falta? Te vas a encontrar envuelto de una manera y vas a preguntarte, ¿qué me está pasando? Yo quiero que recuerdes que en ese momento que lo único que podrás satisfacer o llenar ese vacío o darte una salida a ese apriete, a ese descontrol, no va a ser dinero, no va a ser un viaje, no va a ser una fiesta, no va a ser un placer sexual, no va a ser la droga, no va a ser un vicio, no será la fama. El único que podrá llenar tu vacío o darte una salida se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. En este momento que estás allí atentamente oyéndome la palabra del Señor, a todos por igual hoy Dios tiene un alcance de amor. Él no está para castigar a nadie. Él está para amar. Yo siento en mi espíritu, en mi corazón, mire que soy orador de muchos años, pero como esta, la de hoy, siento que hay gente que Dios te está diciendo, tenemos que hablar.